A ustedes, amigos, que visitan la web de En Perspectiva para escuchar o ver las notas del programa, los invitamos a sumarse como socios 3.0. Nuestros canales digitales solo son posibles si cuentan con el aporte mensual de aquellos que los valoran. ¿Cómo inscribirse? Más información en www.enperspectiva.net/socios. Un año después de su nacimiento, el movimiento Un Solo Uruguay realizó ayer una nueva concentración en Santa Bernardina, departamento de Durazno. La proclama, que esta vez fue leída por el productor ganadero Julián Cabrera, fue nuevamente muy crítica con el gobierno y con la situación económica. Y no existan dos visiones de lo que decimos. El centro de todos los problemas es el alto costo del Estado, que conlleva un déficit fiscal insostenible, el cual pasó del 3 al 4% del PBI en el último año. Esto inviabiliza nuestra economía. Es necesario, de forma urgente, bajar los gastos del Estado que se alimenta de los impuestos y sobreprecios en tarifas públicas que pagamos todos. Esto está forzando al cierre de empresas y que, a pesar de tener el sueldo mínimo más alto de la región, a muchos uruguayos asalariados no les alcance para vivir. Además de detallar una serie de reclamos económicos y fiscales, este año Un Solo Uruguay presentó además propuestas sobre seguridad, educación e inserción internacional que aspira sean tenidas en cuenta por los candidatos de los partidos políticos en la próxima campaña electoral. ¿Qué dejó este acto? Vamos a tener dos puntos de vista en los próximos minutos. Primero conversamos con el ingeniero agrónomo Andrés Bertarreche, senador, integrante del Movimiento de Participación Popular, ex ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca. Senador Bertarreche, buen día. Buenos días, un gusto estar con ustedes. Una primera precisión, usted no fue a Durazno ayer. Yo en general no voy a donde no me invitan. Pertenezco a la Comisión de Ganadería del Senado, soy miembro titular de la Comisión de Ganadería y no fui invitado. De todos modos, como dirigente político, como representante del oficialismo, sin duda debería tener interés por lo que allí se dijera. Por ejemplo, líderes de la oposición fueron y escucharon allí mismo. A lo mejor los invitaron, a mí no me invitaron y yo tengo como práctica en eso y en otros órdenes de mi vida no ir a donde no me invitan. Pero sí, por supuesto, escuché todo, por una emisora, porque esta vez no fue tan generalizada la filmación del acto, pero por una emisora escuché todo el acto desde que comenzó la locución del comunicador Sotelo. Y en definitiva, ¿cómo se paraba frente a una movilización como esta usted? Se lo pregunto teniendo en cuenta que desde Un Solo Uruguay se había señalado en los días previos al gobierno y al Frente Amplio como interesados en ignorar al movimiento y a sus reclamos. Sí, digo que a las 4 me senté al lado de una radio a escuchar, no es porque fuera a ignorar, pero además porque sabía que en general a la población, a los medios de comunicación les interesa también la posición y yo tampoco hablo de lo que no escucho, entonces sí, interesaba en la medida de que había un hecho que se estaba dando y escuché atentamente toda la locución. Quiero aclarar, pues también hay una construcción de relatos, como se dice ahora, que es impresionante, ¿no? Hubo compañeros senadores míos que decidieron ir y fueron, y estuvieron, compañeros del oficialismo, ¿no? Entonces... ¿Quiénes, por ejemplo? Daniel Garín estuvo, que también pertenece a la Comisión de Ganadería, estuvo en el acto, y creo que el diputado Terno también estuvo en el acto, no lo puedo asegurar, pero estoy casi seguro. Es decir, que no hubo un boicot. Y en general todos los que estamos interesados en esto lo escuchamos, más lo comentamos después.
no es, hay cosas que se dicen que no son así, y cada vez más. A mí un poco me asombra eso que se llama ahora construcción de relatos. No, entre otras cosas está de por medio la decisión que en su momento tomó el gobierno de llevar a cabo el diálogo, en todo caso, con las gremiales tradicionales del agro, y no tanto con Un Solo Uruguay. Sí, de Un Solo Uruguay se lo convocó, y eso también podría ser parte del análisis, si se debe o no convocar a quienes no tienen personería jurídica ni tienen autoridades elegidas de alguna manera visible, que representan qué, cómo, que se fue cambiando además algunas de las cosas que se pedían, que terminó siendo un reclamo de una plataforma política no vinculada al agro, que era inicialmente lo que se planteaba, y digo, de hecho, por eso hoy estoy en 2 o 3 radios, ¿no? Porque a mí me llaman por cuestiones del carácter rural, más allá que ahora dicen que no es de carácter rural, que es mucho más amplio. Bueno, eso siempre se señaló desde el principio, ¿no? Que era un movimiento en el que aparecían representadas las voces de distintos sectores vinculados de algún modo sí al agro, pero no de productores estrictamente, no solo productores, ¿no? Por ejemplo comerciantes, por ejemplo empresarios que venden servicios en el agro, no sé, servicios de cosecha. Eso es parte del agro también. Pienso en las, no sé, las empresas de fumigación, y pienso también, bueno, en profesionales, incluso trabajadores, ¿no? Sí, de hecho, pero todo vinculado al agro, a eso me refiero. A mí en general me llaman por cuestiones de agro. Tengo posición sobre los precios de los supermercados en Punta del Este, pero no me llaman por eso. Me llaman cuando hay un hecho vinculado a lo rural, porque tal vez sea mi métier, porque tal vez es de donde vengo. Es un hecho vinculado al agro, Un Solo Uruguay, más allá de que lo integren otra gente. Creo que la mayor parte del financiamiento para hacer esto, que debe ser unos cuantos pesos, se saca del propio sector agropecuario, que es el que pone su esfuerzo en organizar, de parte del sector agropecuario. Ahora, más allá de eso, yo insisto, me parece que es correcto plantearse que todas las negociaciones se tienen que hacer con algo que sea visible y esté y que tenga que ver con el sector agropecuario, como son las organizaciones, con las cuales no necesariamente se tiene demasiado acuerdo, pero de todas maneras nos parece que la forma orgánica de dar continuidad a un diálogo, de construcción de soluciones. Y en general, entonces, a ver, una primera impresión general a propósito del acto de ayer y lo que se dijo en el acto de ayer. Es que hay un gran mix de cosas que van desde algunos reclamos que pueden ser sensatos y sensibles, y se van a seguir trabajando con una serie de actores del sector. Hay relatos, hay solicitudes que son netamente políticas de oposición al gobierno, con visiones que son diferentes. Hay disparates, porque hubo ayer el cuestionamiento al organismo estatal que da los datos. Me parece que es un verdadero disparate, un disparate que no está bueno que pase en nuestro país. Hay visiones que pueden ser de interpretación, pero hay otras que no, y se tiraron datos que no son correctos. Creo que hay de todo ahí, y bueno, habrá que ver, habrá que escuchar, insisto, el sector agropecuario no está en crisis, tiene algunos sectores con problemas a solucionar, y sobre eso se está trabajando. En el día de hoy mismo y en el día de ayer se estuvo trabajando. Y me parece que por ahí es que se tiene que continuar con este diálogo con el sector, no con una organización necesariamente que ni siquiera sabemos bien cómo es que se eligen las autoridades, cuáles son sus estatutos, cómo se representa legalmente, cuáles son las estrategias de planteo, qué es lo que se está pidiendo. A veces cuesta mucho entender algunos de los planteos en términos de reducir el costo del Estado y las cosas que
la mayor parte de las cosas que plantean para reducir el costo del Estado, si se aplicaran automáticamente, en algunas estamos de acuerdo, pero si se aplicaran automáticamente a todas, igual no mueve la aguja, porque los problemas... Por ejemplo, ¿a qué se refiere? Y el tema de la flota de autos, porque además es irracional. Si hay una flota de autos que se utiliza superfluamente, que se diga cuál es el uso superfluo y que se elimine, no que sea el 50% de la flota de autos. Porque o se está usando para algo que sirve o no se está usando para algo que sirve, pero no se puede eliminar el 50%. Algunas cuestiones de los senadores, yo no viajo, en general no viajo porque no estoy en ninguna comisión que me haga viajar, pero cuando viajé siendo funcionario público devolví cada uno de los pesos que me dieron de viático. Es más, tengo el récord que en una gira que hice por China devolví entero todos los viáticos que me dio en aquel momento el ministerio. Es decir, me dieron tanto, devolví exactamente lo mismo. Entonces, planteos de ese tipo son taco para la hinchada, pero no son reales en bajando el costo del Estado. Hay una serie de elementos que se plantean ahí que no son, que no hacen, que pueden ser simbólicos, pero que no hacen a bajar el costo del Estado. El costo del Estado tenemos el tema de algunos déficits importantes vinculados al BPS o a la mal llamada caja militar. Esas cosas, sí, ahí sí hay costos del Estado que hay que tratar de ver cómo se solucionan. Eso se tocó muy lateralmente y con posiciones además contradictorias, porque había medidas que eran profundamente contradictorias. Pero bueno, me parece que es parte de esto. Por ejemplo, ya que habla de medidas contradictorias, ¿a cuál se estaría refiriendo? Y por un lado se habló de que hay que hacer una reforma de la seguridad social y rever el referéndum que en su momento dio origen a que se ajustara las jubilaciones por el índice de salario, y al mismo tiempo se critica el hecho del impuesto que se cobra sobre las jubilaciones. Es decir, en realidad se va para atrás y para adelante, creo que con visiones un tantín demagógicas, pero esto es así, y sabemos que esto es así. La obligación de generar soluciones para todo lo que tiene que ver con la cuestión del Estado es de los sectores políticos, que tienen que escuchar a la gente. Nosotros ayer escuchamos, creemos que hay cosas que, insisto, que pueden ser de recibo, cosas que son que evidentemente tienen una visión diferente, y disparates que también se dijeron ayer. ¿Para usted era importante la cantidad de gente que concurriera, la comparación con el acto del año pasado allí mismo en Santa Bernardina? Yo creo que era importante para un solo Uruguay, para mí no, y por algunos datos que tengo estaban bastante decepcionados, pero era un problema de los organizadores, no de un legislador que tiene que hacer política para el desarrollo y la pública felicidad. Bueno, las movilizaciones de masas han sido, digamos, una forma de incidir en política que la propia izquierda ha utilizado en cantidad de ocasiones, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Entonces, llevar gente a la calle, poner cantidades de personas detrás de los reclamos tiene su relevancia. Sí, pero en el caso de ayer me parece que la preocupación estaba por el lado de los organizadores y no de nosotros. Es decir, nosotros escuchamos desde una radio que transmitió completo el acto, y escuchamos atentamente sin ver cuánta gente había atrás. Queríamos escuchar lo que se decía. Insisto, cosas que pueden ser de recibo, cosas que no estamos de acuerdo, y disparates que no deberían de haber dicho. No, pero se lo preguntaba para saber si usted tiene una evaluación a propósito de si el movimiento Un Solo Uruguay hoy tiene mayor o menor peso en la sociedad uruguaya. Justamente, ¿qué hay detrás de estos reclamos? Yo creo que hay y más entrando en un año electoral, hay una pérdida de influencia, y hay si hubiera sido 250.000 personas que estaban reclamando esto, evidentemente que una organización de masa de ese tipo da para pensar. Si en vez de 20.000 había 12.000, no hace la cosa, y me parece que hay que atender lo que se está diciendo
No se puede decir que la cadena de pago se cortó, o no se puede decir que disminuyeron las exportaciones y que cuando damos esos datos es porque los datos vienen del Estado. Eso es tremendamente peligroso, es un disparate, pero además es algo que contradice la tradición política a nivel nacional y que nos da seguridad a nivel del mundo, ¿no? Eso sí me pareció un lado excesivamente flaco de la proclama. Senador Andrés Berterreche, le agradezco estos primeros comentarios. Por favor, estamos a las órdenes. El movimiento Un Solo Uruguay volvió a reunirse ayer en Santa Bernardina, Durazno, en un acto bastante menos concurrido que el del año pasado, donde se criticó al gobierno por lo que se denominó déficit fiscal insostenible y se propuso medidas de reducción de impuestos y de costos del Estado. Hubo un pronunciamiento en contra del atraso cambiario y se afirmó que un dólar bajo perjudica a la producción. La lectura de la proclama estuvo a cargo del productor Julián Cabrera, quien, entre otras cosas, en los primeros minutos, cuestionó al Poder Ejecutivo por no atender reclamos que el movimiento planteó en 2018. Pasó un año, se perdió un año, en donde el Uruguay de trabajo, de esfuerzo, no fue escuchado ni atendido. Más temprano conversamos con el senador Andrés Berterreche, exministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, dirigente del Movimiento de Participación Popular, que aportó su lectura de estos hechos de ayer. Ahora estamos con Marcelo Nogué, uno de los referentes de Un Solo Uruguay. Nogué, buen día. Buen día, ¿cómo anda? Muy bien. Cuéntenos, a ver, en primer lugar, porque era un tema que aparecía recién en la discusión, en el reportaje previo, ¿cómo define hoy a Un Solo Uruguay? Sigue siendo un movimiento social que se instaló para hablar de las dificultades que tenemos los uruguayos. A ver, ¿cómo dice entonces? Para hablar de las dificultades que tenemos los uruguayos. ¿No se concentra en el agro, ni siquiera en el interior del país? No, a ver, cuando uno lee la primera proclama, la del año pasado, ya desde ese momento no era un tema de productores agropecuarios. Quedó más fácil encasillarnos ahí y hemos estado todo el año peleando para salir de esa denominación. Pero en realidad, desde el primer día, en la primera proclama, había mucha gente vinculada a comercio, a turismo, transportistas, gente de la Cámara de Comercio, de la Confederación de Cámaras Empresariales. Lo que pasa es que queda más fácil parar al movimiento en una manga de productores oligarcas que están pidiendo para poder cambiar la 4x4 que hablar de las dificultades reales. Y bueno, ha sido un año de pelea con ese tema. Creo que ahora con la segunda proclama queda más claro aún, porque en realidad abrimos mucho más los temas a tratar. Sí, bueno, y justamente eso ha llevado a que algunas figuras, por ejemplo, del oficialismo dijeran, acá estamos ante un movimiento político. El movimiento siempre dijo que era profundamente político, lo que no es político partidario. Nosotros hablamos de política como cualquier uruguayo tiene derecho a hablar de ella. Así que sí, tienen razón, somos un movimiento profundamente político, no político partidario. Y otra cosa, Nogué, la gente en las tomas aéreas pudo verse mucho menos público que hace un año, cuando a su vez también hubo una discusión sobre si había habido una multitud o no en función de las expectativas que se habían generado. ¿Ustedes qué evaluación hacen? Para nosotros fue una jornada espectacular. Según datos extraoficiales y no tanto, fueron cerca de 30.000 personas.
30.000, bueno, ahí empieza la discusión también, ¿no? Veía, por ejemplo, que el astrónomo Gonzalo Tancredi, que en otras ocasiones y en otras concentraciones populares ha hecho cálculos a partir de Google Maps y de las fotografías aéreas, etcétera, habla de 1.500 personas. Bueno, está 1.500, vamos a ponerle 1.500. Digo, es una discusión que a nosotros no, la verdad, no nos interesa. Es una discusión en la que nosotros nunca entramos. Si éramos 1.500, seríamos 1.500 uruguayos que fuimos a protestar y a reclamar y a proponer. A nosotros la discusión, y a ver, el desafío de ir al mismo lugar, bajo el riesgo de que los Tancredi compararan fotos, lo sabíamos, y sabíamos que iba a ir menos gente. Un año después de lo que fue el primer acto, era impensado que se juntaran las 50.000 personas que se juntaron el año pasado, aunque muchos dijeron que fueron 4 o 5.000. Y eso, un año después, con las dificultades económicas que se siguieron profundizando, trasladarse un día de trabajo, un día de semana, tiene un doble costo, porque uno deja de trabajar más el gasto que tiene que hacer. Y además, por suerte, el INUMET, en un día muy soleado, puso alerta naranja hasta las 18 horas en todo el país, implicó que mucha gente no se movilizara. Entonces, la comparación de fotos, para nosotros, que la hagan los que se dedican a eso. Para nosotros lo principal fue el mensaje, lo principal es lo que queríamos comunicar. ¿Usted sugiere que el alerta naranja de INUMET tuvo alguna connotación política? No, para nada. Yo lo que digo que la alerta naranja hizo que mucha gente no se movilizara. Porque usted dijo, por suerte, el alerta del INUMET, etcétera. No, dije que la alerta naranja, pero por suerte fue un día soleado, y hizo que mucha gente no se movilizara por los riesgos que implica movilizarse con una alerta naranja. Nogué, llamó la atención el discurso, la proclama, esta que leyó el productor Julián Cabrera, entre otras cosas por el diagnóstico de la realidad económica, concretamente, por ejemplo, cuando se denunció que se ha cortado la cadena de pago en algunos sectores. O sea, un extremo, digamos, de problemas en esta materia, ¿no? ¿Usted podría dar ejemplos, podría explicar de qué estamos hablando? Sí, se lo digo bien claro. Un productor agropecuario, para hablar de ese sector, cuando el año pasado sembró soja, ya venía con dificultades porque tenía un trigo que había perdido plata. Siembra soja porque en realidad es el único cultivo que da ganancia. Lo que levanta no le da para cubrir los costos, entonces deja de empezar a pagar cosas. Y básicamente lo que no paga es las deudas que tiene comerciales en la zona. Y bueno, y por lo tanto el productor no le paga al comerciante, el comerciante no le puede pagar a su proveedor, y eso implica además que anda menos plata en la calle. Y esas cadenas de pago se cortaron. Lo que pasa que cuando uno habla de cadena de pago parece que el problema es que se corta el pago a los bancos. Los bancos están blindados, los bancos pudieron refinanciar, también es cierto que los bancos aumentaron su morosidad, pero la realidad es que en el interior del país no anda plata. Usted sabe que, por otro lado, la última cifra de desempleo, la que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística con respecto a noviembre, es de 7,4%, el valor más bajo desde diciembre del año 2017. Por otro lado, el gobierno destaca que la economía de nuestro país, pese a todas las circunstancias que se han dado en la región y pese al comportamiento en declive de Argentina y de Brasil, ha continuado creciendo en todos estos años. Incluso, bueno, se espera un crecimiento de 1,8% para este año, para el 2019. Entonces, bueno, nosotros ayer, inclusive en el programa, una de las cosas que planteamos es que hay que mejorar el cálculo de las estadísticas públicas. Cuando uno mira los datos, por ejemplo, dice que en Paysandú la desocupación es del 6%. Y bueno, los invito a venir. Me parece que, o por ejemplo, que la pobreza en Paysandú es del 3,3 o 3,4% y no hay indigentes en Paysandú. Números que son contradictorios. Tenemos un nivel de pobreza de un poquito más del 3%,
pero el 14% de los sanduceros no tienen agua caliente en el baño, o sea que quiere decir que a los sanduceros les gusta bañarse con agua fría. Me parece que hay números que son contradictorios. Creemos que hay problemas, inclusive en su momento el gremio del INE dijo que había dificultades. Hay que mejorar las estadísticas públicas para poder mejorar las acciones a tomar. Bueno, justamente usted está volviendo sobre uno de los puntos que figuró en la proclama que leyó Julián Cabrera, un cuestionamiento a las estadísticas oficiales, en particular las relativas a pobreza, indigencia, desempleo, inflación, crecimiento. ¿Cómo hay que leer esa crítica? Como esto que estoy diciendo, nos parece que al menos hay un problema de muestreo. A ver, cuando uno... No, porque otra lectura posible es que se está sugiriendo que las cifras se falsean, se distorsionan con intencionalidad política. No, nosotros no vamos por ese lado, nosotros siempre vamos por el lado de aportar. Nos parece que hay un serio problema de muestreo, porque, a ver, cuando uno hace una encuesta o un muestreo para cualquier cosa, después tiene que cotejar el resultado con lo que se ve en la realidad, a ver si es parecido. Si uno, yendo a los datos de Paysandú, si uno dice que en Paysandú no hay indigentes, o que hay un 3% de pobreza, quiere decir que estamos mucho mejor que Alemania en Paysandú. Lo que se debería hacer es hacer una recorrida por Paysandú a ver si eso se condice con lo que uno ve, y estamos lejísimos, muy lejos. En un año donde cerró la empresa Pili, donde cerró una empresa de seguridad con más de 300 empleados, además de todo lo que ha cerrado, ¿no?, en Paysandú, pero 2 empresas grandes, tenemos un desempleo en torno al 6%, quiere decir que estamos casi en pleno empleo. Tenemos un problema de muestreo, al menos. Entonces nos parece que hay que mejorar eso, porque uno, en la medida que tiene un buen diagnóstico, después puede tomar medidas acordes. Si uno tiene un mal diagnóstico, es imposible tomar una medida. Y yo lo entiendo, el ministro de Economía, que está en su oficina en Montevideo, le dicen en Paysandú no hay indigentes, hay 3% de pobres y 6% de desempleo, y dice Paysandú es un vergel. Es el departamento de los sueños. Entonces dice, y sí, no hay problema. Bueno, tenemos un serio problema en cuanto a las estadísticas públicas. Ustedes también fueron muy duros con el balance del año desde el surgimiento de Un Solo Uruguay. Concretamente, sostuvieron que se perdió un año porque no se atendió, no se tuvo en cuenta las advertencias y los reclamos que se habían formulado en Durazno, bueno, y en las semanas y meses siguientes. Usted sabe que, paralelamente, el Ministerio de Ganadería en particular ha venido resaltando las distintas instancias de diálogo que se abrieron y la serie de medidas que se tomaron en relación al agro. Entonces, si se están tomando medidas y se quiere apuntar al problema, tienen la mira corrida. Un año donde se perdieron 2.000 productores, cuando veníamos a una tasa de perdiendo 1.000 productores por año, según la Asociación Rural, en 2018 se perdieron 2.000 productores. Veníamos a una tasa de cierre de un tambo cada 3 días, según las gremiales lecheras, por palabras del ministro, al final del año se empezó a perder un tambo cada 40 horas. Quiere decir que las medidas no sirvieron para nada, quiere decir que son medidas que no apuntaron al problema. Y es parte de lo que estamos hablando. Si uno no tiene idea cómo funciona la cosa, y va a tomar medidas cerradas. Por ejemplo, el ministro Enzo Benech ha recordado, se rebajaron tarifas de energía eléctrica, se bajó el costo del gasoil a los productores más chicos que tributan por IMEVA, se concretó la creación de un fondo de garantía para productores lecheros endeudados, prórrogas de vencimientos resueltas por el Banco República que posibilitaron que el 95% de sus clientes lecheros llegaran con sus obligaciones al día. En fin, las tarifas de OCE y Supergas aumentaron 7,8% en línea con la inflación. El resto de los incrementos estuvo por debajo del índice de precios al consumo, y podría seguir con la lista que se ha esgrimido desde el gobierno. Sí, a ver, vamos a ir separando. El fondo lechero no es nada que haya hecho el gobierno, es plata de los productores que retiene el banco, que hasta el día de hoy está retenida en un banco y no la pueden usar, que en realidad es un fondo de garantía para los bancos, no para los productores, o sea, es blindando al sistema financiero. De la reducción del gasoil, aproximadamente solamente un 40% de los que podían utilizarla la utilizaron, entre otras cosas porque
implicaba de repente una devolución de 200 pesos. Por lo tanto era más engorroso el trámite que ir a buscar la plata. La rebaja que se hizo a la industria arrocera en energía eléctrica implicó un impacto de, creo que fueron 2 centavos de dólar por bolsa de arroz, en un rubro que pierde $500 por hectárea. O sea, estamos hablando de un conjunto de medidas que en el mejor de los casos no llega a $7 millones. Y hay que dimensionar 7 millones de dólares para todos los productores del Uruguay, para todo el sistema productivo del Uruguay, y compararlo, no sé, con otros gastos del Estado. Pues, no sé, podemos poner o la compra esta del museo por 3 millones, los regalos de algunos ministerios por $500.000. O sea, dimensionemos. ¿Regalos? ¿A qué se refiere con regalos? El otro día Patricia Madrid dijo creo que fue Patricia Madrid, que 14 organismos del Estado habían hecho regalos de fin de año por $500.000. Entonces, dimensionemos el volumen y el impacto que puede llegar a tener este tipo de medidas. Es nada, a ver, fueron medidas para la tribuna, fueron medidas para la gente que no conoce cómo funciona la cosa, pero de impacto nada, porque te vuelvo a reiterar, si yo tomo medidas de apoyo y se me duplica la cantidad de gente que se sale del sistema, es porque la medida está mal. Nosotros cuando hablamos de competitividad no hablamos de competitividad para el agro, hablamos de competitividad para la economía. A ver, el buque insignia, que fue el turismo, el palo que recibió ahora es por falta de competitividad. No es porque llovió más o llovió menos, es porque somos un país caro. Entonces la entrada de divisas al Uruguay depende de que seamos competitivos con el resto. Somos un país caro, entonces no podemos competir. Hasta que no se entienda eso o no se quiera reconocer eso, es muy dificultoso. Yo todavía me acuerdo, mire, me acuerdo del año 93 o 94, un llamado a sala que le hizo, que hizo el Frente Amplio a De Posadas cuando era ministro, y le dieron una clase de lo que el impacto del atraso cambiario sobre el sistema productivo. Entonces, el atraso cambiario, ¿a qué le da malo y es bueno? Hoy sale el Banco Central a reconocer que hay un 20% de atraso cambiario. Entonces, eso es lo que está pegando en la economía. El tema es cómo salir de ese atraso cambiario y ir bajando el monstruoso gasto que tiene el Estado. Enseguida volvemos sobre ese y otros temas que aparecieron en la proclama de ayer. Seguimos en diálogo con el ingeniero agrónomo Marcelo Nogué, vocero de Un Solo Uruguay. Estamos sacando punta a lo que fue el acto de ayer, el segundo, un año después del lanzamiento de lo que en su momento se llamó autoconvocados. Un Solo Uruguay, que ayer volvió a concentrarse en Santa Bernardina, Durazno, que ayer dio a conocer una nueva proclama. Hablábamos recién, Nogué, a propósito del diagnóstico que Un Solo Uruguay hace de la situación económica, básicamente de la situación económica, social, pero parece bueno avanzar y también detenernos en las propuestas, ¿no? Que no fueron solo en el terreno económico y fiscal, también avanzaron en educación, seguridad, inserción internacional. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Bueno, en principio porque el movimiento es mucho más amplio y hay temas que cruzan a toda la sociedad. Hoy los temas de seguridad lamentablemente están arriba de la mesa, y lamentablemente afecta la libertad. Nosotros hicimos todo un tema vinculado a las libertades individuales, que nos parece que hay que cuidarlas, que hay que repensar el Estado desde la defensa de la libertad individual. Y bueno, las libertades hoy están cortadas o por lo menos presionadas. ¿A qué se refiere con eso? Se lo pregunto porque desde el oficialismo, desde, por ejemplo, militantes frente amplistas que participan en debates en redes sociales, cuando ustedes hacen este cuestionamiento se responde, bueno, pero ¿cómo se entiende eso en un país como Uruguay que aparece tan bien rankeado en el funcionamiento de su democracia en comparación con América Latina y en el mundo también? Sí, y también que viene cayendo la visión que tienen los uruguayos sobre la democracia, ¿no? Hemos tenido según el Latinobarómetro, una caída de la percepción positiva del uruguayo sobre la democracia muy importante. Pero usted se refería a recorte de las libertades, por ejemplo, sí, opresiones sobre las libertades. Sí, ¿a qué alude?
bueno, ya que estamos hablando con usted, la ley de medios, sin duda que presiona a los sistemas, a los medios de comunicación, a cumplir una reglamentación y estar siempre puesto sobre ellos una mirada del Estado para ver cómo se comportan. Eso implica para muchos hasta una autocensura antes de salir a hablar. Le digo por lo menos lo que yo hablo con periodistas acá de mi departamento, que se tienen que cuidar porque ahora cada tanto le pueden pedir las grabaciones, saber qué dicen, en qué tono lo dicen, bueno, qué música pasan. Eso es una forma muy sutil de empezar. Por ejemplo, lo que es la ley de inclusión financiera, donde el Estado nos dice cómo y cuándo debemos gastar nuestra plata, aduciendo cosas que, como decimos nosotros, políticamente son correctas. Ahora, que a mí me obliguen a dejar mi huella financiera, aduciendo que va para ver si lavo plata, es una forma de que el Estado está mirando lo que hace la gente de bien sin tener el derecho de hacerlo. Porque si quieren cortar la plata del narcotráfico, de la corrupción regional, que muestren la ley de inclusión financiera cuánta plata ha captado de esos dos delitos. No han captado un peso. Sin embargo, el que hoy se quiere ir a comprar un auto tiene que mostrar de dónde sacó la plata. Ese tipo de señales son muy malas para un Estado. Porque en realidad lo que estamos haciendo es un gran hermano, donde hay un Estado que todo lo ve y por lo tanto todos actuamos con miedo para no fallar al mundo de reglamentación. Ustedes se pronuncian nítidamente por la derogación de las normas sobre inclusión financiera. Sí, sin duda. Nosotros estamos juntando firmas junto a la gente de Crece. Nos parece que es de las peores leyes vinculadas al tema financiero que han habido. No como dice el responsable de la ley de inclusión financiera, que es por desconocimiento, la conocemos y muy bien. La gente del interior no es burra como él piensa. La conocemos y muy bien. Hay un impacto sobre la economía de la ley de inclusión financiera porque la intermediación financiera que nadie pidió tiene un costo. Al comerciante le descuentan un porcentaje de lo que vende. Por algo que nadie pide, porque el cliente tampoco pide. Hoy casi que te están llevando a tener que usar una tarjeta de crédito de débito porque vos vas a un cajero y no hay plata. Yo tengo hijos que están viviendo en Montevideo que para conseguir plata en un cajero tienen que andar por todo Montevideo. Entonces, eso si a mí me dicen que eso no es atentar contra la libertad individual, y si para algunos ser libre es poder caminar por la calle, en otras épocas del Uruguay también caminábamos por la calle. Entonces, hay un montón. Ahora la implementación del chip en los camiones. ¿Del qué, perdón? Del chip en los camiones, donde el gobierno, el Estado, va a tener la posibilidad de controlar momento a momento los movimientos de cada camión del Uruguay. Donde después el dueño de un camión va a tener que justificar que movió el camión para llevarlo a un service y no que hizo un flete, o que en realidad le hizo a un vecino un favor y le trasladó algo sin costo. Es un nivel de intromisión en la propiedad privada, en la libertad individual que asusta. Nogué, ustedes están con la serie de planteos que hacen dirigiéndose al gobierno, o ya, digamos, no esperan del diálogo con el gobierno y apuntan específicamente o en general, mejor dicho, a los candidatos presidenciales a propósito de la campaña electoral? Nosotros fuimos claros, al gobierno no le hemos planteado nada en esta proclama. Nosotros tuvimos todo el 2018 hablando de diagnóstico, hablando de planteos y propuestas y reclamos a este gobierno. Nos parece que hoy empieza en un año electoral otra etapa, que es plantear cosas para los próximos 5 años. El gobierno sabrá lo que tiene que hacer, tendrá que ver cómo maneja los indicadores para que no sigan cayendo. Las propuestas ya están arriba de la mesa, pero bueno, nos parece que esa etapa ya pasó y ahora nos toca empezar a hablar para los próximos 5 años. En materia económica, ustedes insisten en que el principal problema que tiene el país, el alto costo país, se debe
al gasto público, al nivel que ha alcanzado el gasto público y sobre todo el déficit fiscal. Allí concentran la atención. Sí, me parece que en esto no debería haber dos posiciones. Tenemos un Estado que pasó de un déficit del 3% a cerca del 4% en un año, y que además no hay mira de recortarlo. Una economía como la nuestra, que no tiene una incidencia mundial importante, no resiste un déficit de estos niveles. Y porque eso además obliga a emitir letra de regulación monetaria, bonos de deuda que inundan el mercado de dólares, y que eso hace que el dólar esté planchado. Entonces, el déficit fiscal nuestro es algo muy preocupante. No hemos llegado a los niveles que había en Argentina del 7%, o que hay en Argentina del 7%, pero un 4% de déficit fiscal para nuestra economía es insostenible. La base empieza, en cuanto a la batería de reclamos, con una regla fiscal. Esa es una propuesta que ustedes ya habían hecho hace un año. Ahora la complementan, la incluyen otros elementos. Sí. A ver, ¿qué es lo que pasa? Me parece que hay que cambiar la mirada. Los gobernantes que la gente pone cada 5 años al mando de las decisiones, tienen que ser administradores del gasto público. Hoy, y no dueños de los ingresos nuestros, que te digan, hoy te aumento por acá, hoy te pongo este impuesto más chiquito, después te pongo el impuesto a la bolsa de nylon, te aumento la tasa consular, y así van picoteando para ver de dónde puedan rascar más plata. Tiene que haber una administración responsable, y una administración responsable es, como en cualquier casa, no gastar más de lo que entra. Porque yo en mi casa, si gasto más de lo que entro, vivo un poco de fiesta 1 año, 2 años, hasta que se me cortan todos los créditos. La responsabilidad que tengo como administrador de mi casa es no gastar más de lo que entra. Y eso es lo que deberían entender los políticos. No tiene mucho más misterio, no tiene mucho más ciencia que eso. Están administrando la plata de todos, no la plata de ellos. Y después, bueno, aparte de la regla fiscal, hay una serie de puntos en particular, hay una serie de medidas en concreto, sí. ¿No? ¿Ustedes tienen una cuantificación de lo que implicarían esas medidas? Porque hay varias de ellas que suenan a simbólicas, ¿no? Hay muchas de ellas que suenan a simbólicas y que son simbólicas desde el punto de vista del monto, pero son simbólicas desde el punto de vista de que el sistema político mostraría que entiende el tema de la administración de los dineros públicos. En un mundo que está todo por el lado de Internet, las comunicaciones, ¿qué sentido tiene que hoy haya gobernantes que reciben una partida para prensa? O están es simbólico desde el punto de vista de la responsabilidad del dinero, la responsabilidad en el gasto público. Y eso me parece que es una señal muy buena que se le debería dar a la sociedad, porque en realidad estaríamos hablando de un sistema político que está comprometido con la administración pública. Hoy lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a que desde lo público hay como más derecho a gastar en cosas superfluas, y nadie lo cuestiona. Ahora, la fiesta la paga alguien, ¿no? Y somos los que pagamos los impuestos y las tarifas públicas todos los días. Entonces, acá es eso, la fiesta alguien la paga, bueno, seamos responsables en el uso de los dineros. Sí, pero por ejemplo, decía hace un rato el senador Berterretxe, mencionando una de las medidas que ustedes incluyen, la que tiene que ver con la flota de vehículos públicos. Parar al menos el 50% de la flota de vehículos oficiales, propios, alquilados, no vinculados a salud y seguridad. Sí. Él decía, ahí hay un buen ejemplo de que hay medidas redactadas con superficialidad. ¿Por qué 50%? Si los vehículos no se los necesita, aquellos vehículos que no se necesite, que se analiza y se ve que no se necesitan, directamente, punto, deberían salir de la operativa, sean el 50%, el 30%, el 80%. Es decir, ¿de dónde sale ese número del 50%?
Bueno, es de andar, es de ver lo que es afuera de las oficinas públicas, la cantidad de vehículos que hay organismos donde todos sus empleados, ¿sí?, tengan trabajo de campo, no, entrarían adentro de la flota de vehículos, ¿sí? Acá, y bueno, y además cuando uno mira los datos de cómo incrementó la flota de vehículos, se multiplicó por 3 de los oficiales, además de la batería de vehículos contratados que hay, que es mucho más alto que antes, ¿no? Porque muchos de los vehículos de la UTE y de otros organismos son todos contratados, por más que estén ploteados con la empresa, con el organismo del Estado. Entonces, superficialidad o no, me parece que en realidad acá lo importante es, vuelvo a decir, el gasto del Estado, el gasto excesivo, ¿sí? La necesidad hoy de que el Estado muestre opulencia ante el resto. Yo acá, a poca cuadra de mi casa, hay una oficina pública que tiene 5 camionetas permanentemente paradas en la puerta, algunas además. Y creo que es eso, estamos con un gasto excesivo, y si no recortamos, porque cada cosa puntualmente puede estar justificada, pero en el combo es un relajo, y no va a andar así. Vayamos, Nogué, ahora a los otros asuntos que ustedes incorporaron también en la proclama de ayer en cuanto a propuestas. Seguridad pública, por ejemplo, educación. ¿De qué manera pretenden incidir en el debate sobre la seguridad pública? Y bueno, básicamente eso, con las propuestas que están ahí arriba de la mesa, donde los candidatos tendrán que expresarse, esperemos, sobre esas ideas, muchas de ellas vinculadas al rol de la policía, con un cambio de estrategia que hubo que no tuvo resultado, donde en realidad se eliminaron las comisarías, se les bajó la importancia, se eliminó la policía de cercanía, y bueno, y hoy nos parece que es necesario rever esa política y volver a tener más policías diseminados en el territorio, de una forma más estratégica. El cierre de comisarías y de destacamentos en el interior puede ser probablemente uno de los factores por los cuales el abigeato ha aumentado. La gran mayoría, muchísimas de las comisarías que estaban en el medio rural están cerradas, por lo tanto hoy no hay policía en esa zona. Y así creo que pasa adentro de las ciudades también. Ustedes, por ejemplo, también incluyen en la lista la separación de la Fiscalía General de la Nación de Presidencia de la República. Uh-huh. ¿Ustedes entienden que ahí donde está ubicada en la estructura del gobierno está en juego su independencia? Y sí, obviamente. A ver, una de las cosas que define a la República es tener la separación de poderes. En la medida que quien lleva adelante los juicios, que debería estar más vinculado al Poder Judicial, en realidad está vinculado a Presidencia, y obviamente que por lo menos hay riesgos de que la separación de poderes no sea tal, porque su jefe directo no es el Poder Ejecutivo. Eso a ver, si supongamos dentro de 40 años la Fiscalía tiene que empezar a analizar posibles cuestiones de corrupción del poder, ¿no? ¿Qué independencia puede llegar a tener o qué riesgos hay de que no haya presión desde el sistema político hacia la investigación? Entonces, esos recaudos hay que tenerlos, porque en realidad lo que hay que proteger es que se cumpla la Constitución, y entre ellos es la separación de poderes. Y en materia de educación, uh-huh, ¿dónde está el énfasis? A ver, el énfasis nos parece que volver primero, por dos líneas. Primero, que la escuela vuelva a ser el primer espacio de interacción social. El modelo educativo uruguayo, desde los años 90 hasta acá, ha ido profundizando la separación de los uruguayos. Todos nosotros nos criamos en una escuela pública con una convivencia de distintos... De niños que venían provenientes de distintos estratos sociales. Hoy eso está totalmente destruido,
Eso es para nosotros un factor importante de interacción social, de poder empezar desde ahí la convivencia. Y entendemos también que hay una pérdida en lo que es todo lo que es la transmisión de valores de respeto. Bueno, a ver, hoy una madre va y golpea, o un padre va y golpea a una maestra. Eso antes era impensado, y eso nos parece que es porque se rompió una vieja tradición del respeto a la institución escuela. Hay que volver al tema de respeto, y a partir de ese respeto además se empieza a implementar mejor el respeto en la sociedad, tratando de entender al otro con sus diferencias, y bueno, viniendo al caso del movimiento, no recibiendo la virulencia de ataque que recibimos. ¿Cómo? ¿A qué se refiere allí? Y a ver, andar en las redes, escuchar a algunas autoridades nacionales, desacreditar al movimiento, atacarlos, algunos medios de prensa que nos han vinculado a cuánto delito hay en Uruguay. Eso es una falta de respeto por el derecho del otro a opinar. Entonces nos parece que hay que empezar a rescatar eso. Y lo otro que hay que hacer es preparar a los jóvenes para un mundo que es cambiante. ¿Sí? Acá lo que tenemos que hacer es hacer seres pensantes, seres que tengan capacidad de discernir. Corremos el riesgo que si vamos mucho por la especificidad en la educación y la especialización en la educación, ante cualquier cambio en el mercado, esos jóvenes futuros adultos no tengan capacidad de reacción. Entonces, para nosotros va medio por ese lado. Hablando de educación, fue controvertido ayer en el acto el momento en el que, cuando se estaban entregando reconocimientos, cuando se estaba entregando la bandera nacional a personas, anónimos, vinculados de una u otra forma a la movilización de Un Solo Uruguay, uno de esos reconocimientos fuese a un niño con muy buena escolaridad, que tomó el micrófono y leyó una especie de discurso, un discurso que tenía connotaciones políticas. Muchos lo vieron como la utilización de un niño, incluso, hasta se ha dudado de quienes intervinieron en la redacción de esa carta. ¿Qué dice usted a propósito de ese punto del acto de ayer? El movimiento hizo reconocimiento a tres militantes de nuestro movimiento, con características distintas e incansables, que han estado en todos lados. Y ese niño, en realidad, si uno mira, no sé si usted está en un grupo de WhatsApp o le llegan cosas, había escrito algo y lo publicó en un grupo de WhatsApp. La gente del departamento de La Valleja pidió para que lo leyera ahí arriba, y nos pareció que está bien, que era un niño que había mostrado su visión de niño, y bueno, que fuera a leerlo. Ya ponerse a pegarle a un niño de 11 años, estamos hablando de una bajeza un poco interesante, ¿no? No, las críticas no son al niño de 11 años, las críticas que han surgido son al movimiento Un Solo Uruguay. Sí, pero utilizar a un niño, a ver, es una carta que escribió él, ya pensar que estamos usando un niño para decir lo que nosotros queremos decir, es un poco más acelerado. Si además de todo el acto, el tema es ese, bueno, está, que critiquen, ¿qué le voy a decir? Pero no, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a escribir algo para que un niño de 11 años ponga la cara ahí? Me parece que estamos hablando de otras cosas, ¿no? Y por último, le pregunto sobre el final, el párrafo final de la proclama de ayer. Dice: que entiendan todos los políticos que vamos a estar atentamente escuchando y mirando lo que dicen y hacen. No nos vamos a ir, no nos vamos a esconder ni nos vamos a callar. Todos queremos un solo Uruguay. ¿Cómo se colocaron allí frente a los candidatos, frente a los partidos? Como un movimiento social que va a seguir estando, y que después de que termine este gobierno, gane quien gane, vamos a seguir estando. Que esto no se soluciona solamente, o más que solamente no, a través de un cambio de gobierno. Acá. Pero justamente el análisis que se hace, y que sobre todo se hace desde el gobierno y desde el oficialismo, es que las propuestas que ustedes manejan están más alineadas con la oposición. Bueno, yo quiero escuchar a la oposición. A ver, nosotros hemos planteado ahí que yo no se lo escuché a nadie. El tema de la descentralización, que para nosotros es muy importante, yo no le escuché a nadie hasta ahora en la oposición o en el oficialismo hablar de descentralización.
Sí, claro, ustedes llevan la descentralización a extremos que hasta ahora efectivamente no habían estado en el debate. Por ejemplo, la instalación de las sedes de algunos ministerios fuera de Montevideo. Sí, exactamente. Por eso, cuando nos dicen eso, yo digo, bueno, a ver, quiero escuchar a todos, a ver qué piensan de la descentralización. O la descentralización es esta mentira que estamos viviendo de los municipios. Porque si esto es descentralización, que vayan y estudien de vuelta, porque de descentralización esto no tiene nada. Esto de lo que tiene es de un incremento de la cuota política en los territorios, ¿sí?, distribuyendo más cargos políticos a nivel local, pero de descentralización no hay nada. Hoy un municipio no puede definir por sí solo qué va a hacer en su territorio, porque no le han pasado la plata y no le han pasado la toma de decisiones. Entonces lo que tenemos son un montón de punteros de distintos partidos políticos distribuidos en el territorio, nada más. Entonces, hablemos de descentralización en serio. Esto que hay hoy es una mentira. Le ponen el nombre de descentralización y lo que están haciendo es vaciando la palabra de contenido. Es una irresponsabilidad política lo que estamos haciendo hoy. Marcelo Nogué, vocero del movimiento Un Solo Uruguay, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva y sus respuestas a estas preguntas. No, por favor, muchísimas gracias por el llamado y quedo a las órdenes. Hasta pronto.